Bien, último fragmento de la clase 1. eh, Vamos terminando y lo que quiero compartir con ustedes ahora es que leamos juntos y repasemos, interpretemos también eh, los artículos mencionados por Alberti, especialmente para hablar del sistema liberal propio de la economía política adoptado por la Constitución en 1853, y cómo ahí puso el derecho funciona de una forma como garante y como autolimitación en contra del Estado para limitar la regulación sobre la propiedad privada. Ahí puse los artículos, el 4 mayormente habla sobre, no lo transcribí, ahora lo van a ver, no lo van a ver, quiero decir, habla sobre la conformación del presupuesto nacional, crea el Estado Nacional y la forma de organización eh, tributaria, fiscal. eh, pero ahí tenía más que nada para leer con ustedes el 14, que es un poco el más importante, el núcleo a partir del cual se estructura el sistema económico previsto por la Constitución y es el que enumera ahí, como ven, todo lo que podemos hacer para hacernos ricos, ¿no? Un poco en chiste. Eh, Desde trabajar, ejercer toda nuestra actividad lícita, cualquiera, o sea, esto piénsenlo por el lado de que previo a la Revolución Francesa, las profesiones eran heredadas. Uno si quería ser carpintero o si quería ser perfumista tenía que ir a vivir como aprendiz a la casa del que hacía eso. Los oficios eran hereditarios. Y a partir de la economía política, de la legislación británica y en especial de la Revolución Francesa, eso se liberalizó. No hay ya un destino asignado para cada uno para trabajar en lo que los padres hicieron y demás. Piensen que todavía, como les dije, siempre es una especie de círculo esto y permanentemente hay reminiscencias, hay ecos de este tipo de normativa previa a esto que todavía están vigentes. Uno podría decir que los escribanos reproducen, siguen siendo una especie de grupo pre-Revolución Francesa que heredan la profesión de escribano, padres e hijos, etcétera. Y la matrícula está regulada, con lo cual, por más que vos, yo, cualquiera quisiera ser escribano, no podría hacerlo, salvo que se muera un escribano y herede la matrícula, ¿no? Eso es pre-Revolución Francesa. Así que ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, eso tiene que ver con las restricciones internas, peticionar a las autoridades, esta cosa de la posibilidad como ciudadano de reivindicar en contra del gobierno. Quiero decir, ahí aparece de vuelta la función del derecho, asignándole derechos a las personas que el Estado no puede quitar. Eh, Entrar, permanecer, transitar, la libertad de circulación, todo lo contrario con lo que yo decía de las pestes reguladas por los abogados. Acá está explícito la posibilidad de permanecer, transitar. Nadie puede pedirme un papel que diga que puedo andar por la calle. Eh, Publicar ideas por la prensa, siempre se pensó que la prensa era la garante de la libertad, porque la prensa eran empresas, siempre fueron así, y los que son dueños de las empresas son los burgueses. Entonces la burguesía tenía como principal mecanismo para legitimar su posición a la prensa. Disponer de su propiedad, disponer de la propiedad, nada menos que poder hacer lo que yo quiera con lo mío. Y asociarme con fines útiles, crear empresas. Básicamente esto es crear empresas para producir cosas, enseñar a aprender, obviamente. El siguiente artículo, también central, es el 17. Me quedo con la primera frase, la propiedad es inviolable. Eh, Nadie puede ser privado de ella. ¿A quién se refiere con nadie puede ser privado? Básicamente al Estado. Requiere que te indemnicen, que te expropien, en base a una ley previa, etcétera, etcétera. Eh, Muy interesante por ese lado. Eh, Tu mentor, propiedad intelectual. Nuestra Constitución tiene desde el origen una cláusula vinculada con propiedad intelectual. Eso es bien interesante también, bien de avanzada. Eh, Se prohíbe la confiscación de bienes, todo otra vez en la misma línea de garantizarle al individuo libertad frente al Estado, en contra
del autoritarismo estatal. Eso tiene mucho espíritu. La Constitución norteamericana es la que primero estableció a la legislación, al derecho, a la Constitución como una especie de resguardo de las personas frente al Estado. En Francia esto no era así. En Francia el Estado es mucho mejor tratado por la legislación que en Estados Unidos, que la cultura anglosajona en realidad. Los británicos ya venían de varios siglos de ir quitándole atribuciones al rey. El parlamentarismo, el parlamento británico, ya era una primera cesión de soberanía del rey hacia los burgueses, hacia la clase alta. Y por último, ya ahora sí para terminar, el artículo 19 de la Constitución, que ahí no hay tanto una previsión vinculada con la protección de la propiedad, pero sí sobre la libertad. Y fíjense lo que dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, ¿qué sería el orden? El orden es la ley, ni a la moral pública, la moral pública, digamos. ¿Cuál es la vulneración de la moral pública que está en la Constitución? ¿Cuál es el artículo que habla de la moral pública? Es una expresión bastante ambigua y peligrosa en todo caso, porque ¿quién te juzga la moral? ¿Quién define qué está bien o qué está mal? Pero la parte que más me interesa dice, bueno, todo lo que no esté regulado por el orden, por la ley, digamos, o por la moral, signo de pregunta, ni perjudica a un tercero, está bien eso, está solo reservado a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. O sea, solo reservado a Dios. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué me está queriendo decir con esto? Es lo que decía hace un rato respecto de la superposición de técnicas de gobierno de la población. Tenemos por un lado la Constitución que nos dice que nadie me puede obligar a hacer lo que la ley no manda, pero me dice el legislador, que acepta el legislador que la ley como técnica, la ley como mecanismo de gobierno de la población, no puede gobernar, por ejemplo, sobre los sueños de la gente. La ley no puede decir, está prohibido soñar con tu cuñada o con la vecina de enfrente. Eh, pero la gente tiene que saber, dice el legislador de la 19, lo dice nuestra propia constitución, que Dios sí ve todo, que Dios regula todo. Entonces dice, bueno, lo que yo no puedo abarcar como legislador, lo dejo que lo regule Dios, ¿no? Como si nada, lo pone al pasar. Este, claro, todo lo que es la búsqueda de la riqueza, eso sí debiera quedar liberado a la libertad absoluta, eh, pero todo lo que tiene que ver con vulneración de reglas morales, tiene que andar aplicándole a Dios, porque el legislador se declara incompetente. Acá vale una última reflexión sobre las limitaciones del derecho como técnica de gobierno, porque, hay que decirlo, el derecho no es muy eficaz para, para regular, sobre todo para prevenir el comportamiento humano, digamos, de las puertas de la casa para adentro. Todo lo que son violencia y demás, siempre el derecho llega tarde en general, el Poder Judicial llega tarde en general, hasta con el juez dicta una sentencia muchísimo tiempo después. El poder religioso era mucho más inmediato. El poder y la forma de técnica de gobierno regulatoria en materia religiosa era mucho más inmediato porque tenía el mecanismo, tenía la práctica de la confesión ante un cura. Uno tenía que todas las semanas ir a confesarle al cura lo que había hecho, lo que había pensado también, este, los sueños y los deseos inconfesables. El derecho eso, por suerte, no lo tiene, y tampoco la economía política. La economía política tiene otra cosa. Me gustaría que lo veamos más con detalle en la clase que viene. Se los dejo en todo caso como anticipo. La economía política lo que va a hacer es transformar todo el comportamiento humano, lo va a empujar, lo va a dirigir, lo va a llevar, no ya al servicio de Dios ni del rey, sino de un criterio de utilidad, quédense con esa idea. Utilidad en términos de mayor producción para el mercado. Utilidad en términos de premiar y beneficiar a través de leyes, darle también la libertad para que esas acciones privadas que Dios ve, no importa cuáles sean, se dirijan a producir comportamientos útiles. Esa va a ser la nueva forma de gobierno
que va a jerarquizar, que va a seleccionar lo que está bien y lo que está mal, no en función de criterios morales, sino en función de la utilidad. Y ese criterio es el que marca estos últimos 200 años de gobierno de la población, economía política y derecho. Bien, dejamos acá la clase 1, la terminamos y supongo yo que ustedes verán a continuación la clase 2. Yo me voy a tomar una pausa y tomo un poco de aire y vuelvo. Hasta luego.